doctor Teodoro Verdugo. Para quienes no lo conocen, pues esto se transmite a nivel del país y también a nivel internacional. Es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia de la República por la Universidad de Cuenca, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar y también magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la misma Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene además un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales por la Universidad de la SUAY. Es doctor PhD de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, perdón, es Flaxo México. El doctor Teodoro Verdugo, además, es decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca y nos honra también siendo director del Latin Juris para el capítulo de Ecuador. El doctor Teodoro Verdugo nos hablará sobre la acción de incumplimiento. Bienvenido, estimado doctor. Muchísimas gracias, estimado Daniel, por la invitación y aprovecho también para felicitar a la expositora, a la doctora Porras, por su excelente explicación y ponencia. Muy agradecido, un honor ser el director de la Juris Capítulo Ecuador y por supuesto participar en este evento. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Tiene la palabra. Listo, sí. Básicamente yo hablaré sobre una garantía jurisdiccional constitucional que a mi juicio es muy importante y es la acción de incumplimiento. Bueno, primero, antes de hablar de la acción de incumplimiento en el Ecuador, creo que debemos hacer un recorderis de cuáles son las características de las garantías constitucionales en el Ecuador o cómo están previstas, cómo están dimensionadas, definidas y sobre todo concebidas las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Bueno, debemos entender que en el Ecuador las garantías constitucionales tienen diferentes manifestaciones. Actualmente, según la Constitución ecuatoriana del 2008, hablamos de garantías constitucionales jurisdiccionales, garantías constitucionales normativas, garantías constitucionales de políticas públicas, garantías constitucionales institucionales. Es decir, las garantías constitucionales tienen varias posibilidades de manifestación y una de esas manifestaciones es precisamente las garantías constitucionales jurisdiccionales, pues la acción de incumplimiento de sentencias está inserta en la lógica de las garantías constitucionales. Aquí vale la pena hacer una mención de carácter teórico sobre lo que Ferrajoli concibe o cómo Ferrajoli concibe a las garantías para de esa forma poder entender de alguna forma cuál es el rol de las garantías constitucionales, no solamente en nuestro país, en el Ecuador, sino básicamente en todas las democracias constitucionales del mundo. Ferrajoli habla que las garantías tienen una doble manifestación. Tenemos garantías primarias y también nos habla de unas garantías secundarias. Las garantías primarias serían o son los derechos en sí mismos, es decir, el mero hecho de que una constitución, una ley, un tratado internacional establezca que tenemos derecho a la vida, a transitar libremente, a inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, derecho a la alimentación, derecho a educación, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Ese mero hecho ya es una garantía. Es decir, de que un derecho esté reconocido, vuelvo y repito, ya es una garantía y esa es una garantía primaria. Es decir, deberíamos partir de la ficción que cualquier persona, cualquier autoridad, por el mero hecho de que un derecho se encuentre plasmado en un documento oficial, y ni siquiera eso, por el mero hecho de que este derecho esté relacionado con este principio de la dignidad humana, ese derecho debería ser respetado. Pero sabemos que desafortunadamente no basta con que un derecho sea reconocido en la legislación por los tratados internacionales, por la Constitución, para que sea respetado, pues a pesar de eso, por acción o por omisión, pueden ser vulnerados por una tercera persona, por un particular, por el Estado, por un funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera.
Es por eso que tenemos que comenzar a hablar en este caso de las garantías secundarias como complemento de las garantías primarias, es decir, de los derechos en sí mismo. En este caso, las garantías secundarias son nada más y nada menos una especie de escudos de protección de las garantías primarias. Es decir, si tenemos un derecho a transitar libremente, por ejemplo, debemos pensar en una garantía secundaria como la acción de habeas corpus. ¿Para qué? Para que en el evento no consentido de que por acción o por omisión se ponga en duda nuestro derecho a transitar libremente, pueda yo poner en marcha, en este caso, esta garantía secundaria. De igual forma, por ejemplo, si es que una persona por acción u omisión pone en peligro mis datos íntimos, mi intimidad, etcétera, etcétera, yo podría accionar una garantía secundaria como la acción de habeas data. ¿Para qué? Para proteger esos derechos. De igual forma, todos nosotros tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Y si es que alguien pone en duda la tutela judicial efectiva, cuando, por ejemplo, hay una sentencia que se ha emitido a mi favor y esa sentencia no se cumple, yo puedo poner en marcha una garantía secundaria. ¿Cuál es esta garantía secundaria? En el caso ecuatoriano, la acción de incumplimiento. Entonces, básicamente, este primer abordaje, somero, por supuesto, desde una manera teórica, nos permite entender de alguna forma cuál es la naturaleza no solamente de los derechos, no solamente de las garantías, sino en este caso de manera específica de la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de incumplimiento. Muy bien. También debemos, antes de irnos insertando de manera más específica en la acción de incumplimiento, en una especie de diferencia entre las garantías constitucionales jurisdiccionales. Podríamos hablar que en el Ecuador, y muy probablemente esto también, o esta división podría aplicar a otros países de acuerdo a las características de las garantías en cada uno de aquellos. En el Ecuador tenemos básicamente dos tipos de garantías jurisdiccionales constitucionales. Garantías jurisdiccionales constitucionales ordinarias y garantías jurisdiccionales constitucionales extraordinarias. ¿Cuándo hablamos de garantías jurisdiccionales constitucionales ordinarias? Cuando esas garantías usted las puede presentar frente a los jueces ordinarios, frente a los jueces de instancia. En cambio, tenemos otras garantías jurisdiccionales constitucionales que las presenta de manera directa ante la Corte Constitucional. Hago esta división para que entendamos que la acción de incumplimiento, que es la que estamos estudiando y sobre la que ya vamos a profundizar un poquito más, es una garantía que es conocida directamente por la Corte Constitucional. Muy bien. Vayamos ahora sí entendiendo de manera más precisa a la acción de incumplimiento en el Ecuador. En el estricto sentido de la palabra, la acción de incumplimiento no es o no fue reconocida de manera primigenia como una garantía jurisdiccional constitucional en la Constitución. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno lee el 95, 96, 97 de la Constitución, uno termina deduciendo que las garantías jurisdiccionales constitucionales en el Ecuador son, entre otras, la acción de protección, la acción extraordinaria de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción de acceso a la información pública, la acción extraordinaria de protección contra sentencias de la justicia indígena y la acción por incumplimiento. Sin embargo, no se dice nada de la acción de incumplimiento. Esto me lleva a aclarar, haciendo una pequeña digresión o desvío, que debemos, y ya vamos a hacer esa aclaración, una diferencia entre lo que es la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento. Muy bien, es la acción por incumplimiento la que sí tiene reconocimiento constitucional expreso. Sin embargo, cuando se pone en marcha ya en octubre del 2008, prácticamente 12 años de la puesta en marcha de la Constitución ecuatoriana, también estaba funcionando ya la Corte Constitucional para el periodo de transición. La Corte Constitucional para el periodo de transición, en una de sus sentencias,
establece que tomando en consideración lo establecido en el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, que dice más o menos lo siguiente, que la Corte Constitucional tiene la potestad de conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Basada en ese artículo 436, numeral 9, la Corte Constitucional en la sentencia 00109-SIS-CC establece que se pueden presentar acciones para lograr que se cumplan las sentencias emitidas en procesos de garantías jurisdiccionales. Y ahí aparece en un primer momento la acción de incumplimiento. Muy bien. Luego de este primer reconocimiento desde una perspectiva jurisprudencial de la acción de incumplimiento, ya en el 2009, un poco más de un año luego de que se puso en marcha la Constitución, aparece o es promulgada por la Asamblea de ese momento la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, básicamente en los artículos 163 y 164, ahí sí, en el ámbito legislativo, de manera expresa, se habla de una acción de incumplimiento de sentencias. Básicamente lo que he estado tratando de decir hasta el momento es lo siguiente, que debemos entender de que existen dos acciones aparentemente iguales, pero que no son iguales y que tenemos que diferenciarlas. La acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento. La acción de incumplimiento no tuvo reconocimiento constitucional primigenio. La que sí tuvo un reconocimiento constitucional expreso fue la acción por incumplimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento? Facilísimo. Mientras la acción por incumplimiento fue pensada por el constituyente como un mecanismo para lograr que se materialicen las normas jurídicas, así como se respeten y se cumplan las sentencias y los dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos, por su parte, la acción de incumplimiento, que es la que estamos tratando en este momento, está pensada ¿para qué? Para que se cumplan las sentencias y los dictámenes constitucionales, es decir, emitidos por jueces constitucionales. ¿Quiénes son jueces constitucionales en este país? No solamente la Corte Constitucional, como ustedes saben, sino los jueces de instancia o los jueces de otros niveles que tienen que resolver cuestiones relacionadas con garantías jurisdiccionales constitucionales. Como ustedes saben, partimos de una idea o de una ficción. Un juez de lo civil, un juez de lo penal, un juez de lo laboral, tienen esas características, tiene esa nomenclatura más. Cuando conoce una garantía jurisdiccional constitucional y tiene que resolver esa garantía jurisdiccional constitucional, se parte de una ficción de que en ese mismo momento se convierte en un juez constitucional. Entonces, cuando se emiten sentencias de jueces constitucionales y estas sentencias no se cumplen a medias, no se produce el proceso de reparación respectivo, usted puede plantear una acción de incumplimiento de sentencia para lograr que esa sentencia se materialice. Entonces, esto es muy importante que tengamos en consideración para que entendamos la acción de incumplimiento. Entiendo que la mayoría de ustedes lo tiene claro, pero en el evento de que haya por lo menos una persona a la que no le quede clara esta cuestión, por favor, debemos diferenciar entre acción de incumplimiento y acción por incumplimiento. Hago esta pequeña afirmación y esta aclaración porque desafortunadamente me he topado con personas, con constitucionalistas, con profesores que todavía siguen confundiendo la acción por incumplimiento de la acción de incumplimiento, a pesar de que han transcurrido 12 años ya de la vigencia de la Constitución, aproximadamente 10, 11 años de la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y ahí aprovecho, a propósito de la razón, una de las razones de la organización de este evento, hacer una evaluación. Fíjense ustedes cómo
hay instituciones que tienen ya más de una década de vigencia, de más de una década de haber sido constituida, construida y estructurada, y sin embargo, todavía hay muchas personas, hay muchos juristas, hay muchos estudiantes o estudiosos del derecho que no logran todavía establecer cuáles son sus semejanzas, pero sobre todo sus diferencias. Es más, creo que existen varias instituciones en este país que a pesar de que están vigentes 10, 11, 12 años, todavía no existen procesos investigativos o no han sido reflexionadas en el estricto sentido de la palabra. No han habido procesos de reflexión y de investigación que nos permitan tener un entendimiento cabal, un entendimiento más profundo y un entendimiento particular de determinadas instituciones. Yo sí me permito afirmar, obviamente, es solamente mi juicio, que una de las varias instituciones que no han sido estudiadas a profundidad han sido la acción de incumplimiento. Atención, no estoy diciendo que no se haya hecho nada al respecto, de hecho se han escrito tesis, se han hecho reflexiones, pero creo que las reflexiones, las tesis, las investigaciones que han girado alrededor de la acción de incumplimiento han sido, en cuanto a un número, pocas, tomando en consideración el número de años que se encuentra vigente esta institución. De hecho, sería muy interesante preguntarnos y tratar de averiguar, a propósito de esta evaluación que estamos haciendo de los 12 años de la Constitución, qué tan efectiva, qué tan válida, si ha producido o no efectos esta institución, la acción de incumplimiento. Muy bien, ya hemos dicho que la acción de incumplimiento se presenta directamente ante la Corte Constitucional. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que hacer o cuál es la potestad que tiene la Corte Constitucional para lograr de que esas sentencias se cumplan? Y aquí viene algo muy interesante. Claro, primero la pregunta a resolver es la siguiente: ¿por qué una sentencia no se cumple totalmente? Básicamente porque hay un omisor que ignora o no hace caso los actos de autoridad de un juez, por ejemplo. Entonces, el juez, o hay casos en los cuales los jueces hacen todo lo posible para que una sentencia se materialice, pero sin embargo esa sentencia no se materializa. O hay otros casos en los que los jueces no hacen lo necesario para que esa sentencia se materialice. Me refiero a sentencias provenientes de la justicia constitucional, provenientes de el planteamiento de garantías constitucionales, como les he mencionado. Muy bien, entonces resulta que la Corte Constitucional, para lograr que esas sentencias se cumplan, tiene una potestad importantísima. ¿Cuál es esa potestad? Nada más y nada menos que poder destituir a las autoridades omisas o a las partes, que también puede ser una persona particular, no necesariamente una autoridad, no necesariamente un particular prestador de servicios públicos, etcétera, tiene la potestad, en este caso, de destituir a un funcionario o una autoridad, o también de plantear las acciones correspondientes en el ámbito civil, penal y administrativo frente a particulares, por ejemplo, prestadores de servicios públicos o particulares en general. Esta cuestión es muy importante. A estas alturas no cabe duda de la potestad que tiene la Corte Constitucional de destituir a un juez, por ejemplo, si es que un juez no ha hecho todo lo necesario para que una sentencia se cumpla. Sin embargo, esta cuestión que en este momento o a estas alturas no tiene discusión, es decir, la potestad de destitución, no siempre estuvo claro. Fíjense ustedes que en las primeras acciones de incumplimiento de sentencias que conoció la Corte Constitucional del Ecuador, la propia Corte no tenía claro si tenía o no la potestad de destituir a las autoridades omisas. Y de hecho se produjo un caso acá en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, donde se verificó que hubo una autoridad de la Fiscalía que había sido omisa en el cumplimiento de determinada cuestión. Y la Corte Constitucional, en una primera sentencia, no procedió a destituirle a esta autoridad, sino básicamente procedió a comunicar este particular a las autoridades administrativas a las que estaba sometida esta autoridad omisa, es decir, ante el Consejo de la Judicatura, exhortando o pidiendo al Consejo de la Judicatura que tome las medidas necesarias al respecto. Pero claro, ahí
Básicamente la Corte Constitucional entró en un dilema. ¿Y cuál es el dilema? Bueno, si la sentencia se incumplió y al haberse incumplido es conocida por nosotros, por la Corte Constitucional, lo que la Corte Constitucional dijo, si a su vez nosotros reenviamos este proceso a otra autoridad administrativa para que sea esa autoridad administrativa la que haga cumplir esta cuestión, básicamente la acción de incumplimiento a todas luces se estaba volviendo básicamente inaplicable o ineficaz, no efectiva. Eso trajo como consecuencia que en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, como ustedes muy bien saben, la Corte Constitucional del Ecuador tiene la potestad de emitir precedentes constitucionales obligatorios con efecto erga omnes para los casos análogos en el futuro. A partir de esta potestad, lo que establece la Corte Constitucional en nuevos casos que llegaron a su conocimiento es que la Corte Constitucional sí tiene la potestad de destituir a las autoridades y de hecho en determinados casos ha procedido a la destitución de autoridades. Esto es muy importante porque fíjense ustedes que si es que la Corte Constitucional no muestra esta potestad, básicamente el mensaje que estaría dando a todas las autoridades es que si una autoridad no cumple una sentencia, básicamente no va a pasar nada al respecto, va a quedar en la impunidad. Más, si una autoridad, a sabiendas que tiene que cumplir una sentencia, y si la desea incumplir, pero sabe que ese incumplimiento va a traer como consecuencia posiblemente su destitución, esto efectivamente servirá como un contrapeso para invitarle a esta persona que estaba decantándose por la omisión o por el incumplimiento, precisamente a cumplir esta cuestión. Muy bien. Ahora, preguntémonos básicamente cuestiones relacionadas sobre la legitimidad activa y la legitimidad pasiva de la acción de incumplimiento. Básicamente, la acción de incumplimiento en el ámbito de la legitimación activa obedece a una lógica de una legitimación activa bastante amplia. Podríamos decir, tiene características de una garantía jurisdiccional de carácter popular. ¿Por qué? Porque puede ser presentada por cualquier persona o por cualquier grupo de personas que se sientan perjudicadas por determinada acción u omisión que traiga como consecuencia el incumplimiento de determinada sentencia. Esto es muy importante tomar en consideración porque no es raro escuchar a personas que complejizan la idea de la acción de incumplimiento y creen que en la legitimación activa tiene que presentarse única y exclusivamente determinada persona o solamente una persona que pueda alegar un íntimo interés relacionado con el incumplimiento de la sentencia. Eso en cuanto a la legitimidad activa. En cuanto a la legitimidad pasiva, por supuesto, ¿quiénes van a ser los legitimados pasivos? Los omisores, es decir, quien omite el cumplimiento de una sentencia. Y básicamente, ¿quiénes pueden omitir el cumplimiento de una sentencia? Primero, la persona que cumplió la persona que dictó la sentencia. Si un juez o una jueza dicta la sentencia y sin embargo no ejecuta las acciones necesarias para que esa sentencia se materialice, ¿quién sería en este caso el legitimado pasivo? Pues el juez o la jueza. Pero también puede darse el caso en el cual el juez o la jueza ha hecho todo lo que se encuentra a su alcance para que esa sentencia se materialice, pero sin embargo es otra autoridad la omisa, entonces será esta otra autoridad la legitimada pasiva. Permítanme poner un ejemplo. Supongamos que un juez manda a una autoridad educativa a que devuelva el cargo a un docente que fue despedido ilegal y sobre todo inconstitucionalmente. Supongamos que el juez hace todo lo posible para que eso suceda. Sin embargo, las autoridades administrativas en el ámbito de educación no proceden al reintegro de esta persona. ¿Quién sería legitimado pasivo aquí? Pues la autoridad educativa. Pero también, como les había dicho, no olvidemos que pueden darse casos que para que la sentencia se cumpla necesitemos de la actuación de una persona particular. Y si es que es una persona particular la que omite el cumplimiento de determinada sentencia, evidentemente esta persona particular sería, en este caso, el legitimado pasivo. De esta forma queda
por lo menos a grandes rasgos, relativamente resuelto la idea de la legitimidad activa y la legitimidad pasiva en el ámbito de la acción de la acción de incumplimiento. Ahora, y con esto termino, tengo que explicar cuáles son los mecanismos o los caminos que debe recorrer esta acción para poder llegar a la Corte Constitucional. Les he dicho claramente, por supuesto, que esta acción es conocida de manera directa por la Corte Constitucional. Sin embargo, ¿cómo llega a la Corte Constitucional? De igual forma, los caminos para que llegue a la Corte Constitucional pueden ser varios. Por ejemplo, si usted tiene una sentencia a su favor y esa sentencia ha sido incumplida, el juez primero de oficio, al mirar el incumplimiento de la sentencia de oficio, puede enviar a la Corte Constitucional con el respectivo informe pidiendo a la Corte Constitucional que haga cumplir la sentencia. Ese sería el primer camino. El propio juez que observa que no se ha cumplido la sentencia por parte de una autoridad o por parte de un particular, envía de oficio el documento, todos los documentos necesarios, la sentencia, etcétera, para que este proceso sea conocido en la ciudad de Quito, en este caso por parte de la Corte Constitucional. Muy bien, ese sería uno de los caminos o el primer camino. El segundo camino sería el siguiente, que el juez es el omisor, el juez es el que no quiere cumplir. Nosotros le pedimos al juez que envíe. Si nosotros le pedimos al juez que envíe, el juez tiene la obligación de enviar ese documento a juicio. Ese sería el segundo camino, por petición de parte. Primero, la primera opción para que el documento o para que la acción llegue a Quito sería por actuación de oficio del juez. La segunda parte o el segundo camino por petición de parte o por petición de parte interesada. Sin embargo, cuando uno hace una petición de parte, existen dos posibilidades: que el juez acepte inmediatamente nuestra petición, o existe la posibilidad de que el juez no tome en cuenta nuestra petición y omita enviar el documento y los informes que le manda la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales hacia la Corte Constitucional. En ese caso, debemos esperar aproximadamente, si mal no recuerdo, 10 días del no envío de los documentos por parte del juez para nosotros de manera directa acudir hacia la Corte Constitucional explicando que lo hacemos de esa forma, pues hemos pedido al juez que envíe los documentos, que envíe la acción, pero no lo ha hecho. Entonces, evidentemente esos son los básicamente tres caminos que existen para la presentación de la acción de incumplimiento. Para terminar, a grandes rasgos, yo me permito hipotetizar, es decir, plantearme una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que yo me planteo? ¿Qué tan eficaz ha sido la acción de incumplimiento de sentencias en el Ecuador durante estos últimos 12 años? Mi hipótesis o mi respuesta provisional es que la eficacia que ha tenido la acción de incumplimiento de sentencias es una eficacia mediana. Es decir, no observamos que la presentación de acciones de incumplimiento de sentencias o el conocimiento de acciones de incumplimiento de sentencias por la Corte Constitucional sea una cuestión cotidiana. Eso trae como consecuencia pensar dos cuestiones. Primero, que en el país la justicia funciona tan bien que todas las sentencias se cumplen, que solo por excepción las sentencias se incumplen, y es por eso que tenemos un número relativamente pequeño de procesos que llegan a la Corte Constitucional en la ciudad de Quito. Sin embargo, yo pienso que no necesariamente sucede eso. Yo pienso que desafortunadamente una de las razones por las cuales no existe una elevada ejecutoria de las acciones de incumplimiento en este país, en el Ecuador, se deben básicamente a que, a pesar de que han transcurrido 12 años de la puesta en marcha del nuevo paradigma y de la Constitución ecuatoriana, que es una constitución formalmente sofisticada, es una constitución de avanzada, como muy bien dijo la doctora Porras hace unos minutos. Sin embargo, no se ha producido algo que es clave y esencial para la materialización de una constitución, y es el cambio cultural. Desafortunadamente, abogados y no abogados estamos insertos en una lógica eminentemente legalista. Nos cuesta todavía creer en la aplicación directa e inmediata de la Constitución.
No sabemos de memoria que la norma normarum, que la norma fundamental hipotética, que la norma que ocupa la jerarquía más alta dentro del sistema normativo es la norma constitucional, pero en la práctica observamos a funcionarios públicos, observamos a jueces, observamos a un sinnúmero de servidores públicos terminar aplicando el reglamento, la ley, a sabiendas o determinadas normas que evidentemente son inconstitucionales. Permítanme comentarles un ejemplo que conocí hasta hace poco tiempo. Se convoca para un concurso de méritos en determinada universidad y resulta que uno de los concursantes presenta sus documentos, presenta su título que demostraba haber estudiado fuera del país y presenta una copia simple de ese documento y adjunta a la copia simple el certificado que nosotros podemos lograr en la página web de la CENESID, ¿no es cierto? Muy bien. Resulta que esta persona es declarada no idónea para el concurso. Adivinen por qué. Por no haber presentado el documento, por no haber presentado el título notarizado o certificado. La pregunta es la siguiente. Si usted regresa haciendo estudios superiores en su país y hace y se somete a la burocracia ecuatoriana, se somete a la CENESID, ¿para qué? Para que la CENESID verifique si efectivamente los títulos que usted ha traído de otro país son verdaderos, no son falsos. De hecho, me consta, la CENESID suele llamar por teléfono a los encargados de las universidades de diferentes países para verificar si la documentación con la que llega un país, una persona que ha estudiado fuera del país, le sirve o no le sirve. Y el momento en el cual un título está certificado, está avalado por la CENESID, ¿qué significa eso? Que usted sí posee el título que está firmando. Entonces, el momento en el cual se le exige a usted para un concurso que presente el documento y usted no lo presente, entre comillas, certificado notarizado, cuando la persona que mira eso es cuestión que entre al internet y verifique si es que el título está o no está reconocido por la CENESID, sin embargo, se le declara no idóneo para el concurso. Ese es uno de los miles de ejemplos que se viven a diario en este país y que demuestran que funcionarios, que abogados terminan prefiriendo aplicar al pie de la letra un reglamento y no los principios y reglas constitucionales. Yo creo que esa es una cuestión que debemos tomar en consideración y esa es la evaluación y la presentación que yo puedo hacer hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber estado medianamente a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Una excelente presentación. Hay varios comentarios de felicitación a su ponencia. En función del tiempo voy a reducir, voy a utilizar un par de preguntas en una sola oportunidad. Carito Román dice, ¿cuál sería el pronunciamiento, cuál sería el fallo de la Corte Constitucional cuando es un particular el que incumple una sentencia? Esa es una pregunta. Otra pregunta es si es que procede la acción de incumplimiento respecto de los actos administrativos. Y una última pregunta que me gustaría proponerle, doctor, es ¿cuál es su criterio respecto de una actuación reciente? Hay un curioso caso de la Corte Constitucional en el que la Corte determinó que un grupo de jueces, 3 jueces concretamente, del Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, la Corte determinó que incumplieron una sentencia porque no cumplieron con lo relacionado a la reparación integral, la reparación económica dentro de un caso específico. En ese sentido, la Constitución, en el artículo 440, señala que las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tienen el carácter de definitivos e inapelables. Es decir, si la Corte Constitucional sancionó a estos jueces por incumplimiento con su destitución, ¿qué criterio le merece a usted, doctor, el hecho de que la Corte haya reintegrado a esos jueces a su cargo, a pesar de que se trataba de un auto que ya tenía el carácter de definitivo e inapelable? Lo que dijo la Corte en ese caso específico es que había contado con nuevos elementos que no le aportaron este grupo de jueces en su momento y por eso los reintegró al cargo. Doctor.
Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus reflexiones, preguntas muy importantes y para nada fáciles, por el contrario, complejas. Miren, en cuanto a la primera parte, yo invito a que leamos las siguientes sentencias. La sentencia 0001 raya 09 raya SIS raya CC, caso número 0003 raya 0 en mayo del 2009, si mal no recuerdo. Otra sentencia importante donde se van a encontrar también respuestas a las cuestiones manifestadas es la jurisprudencia vinculante 001 raya 10 raya PJO raya CC, caso número 0999 raya 09 raya JP. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el omisor es un particular? Esta pregunta es muy importante. Básicamente, como ustedes saben, si es que es un particular y no es prestador de servicio público, por supuesto es obvio que esta arma de la potestad de destitución no procede porque no se le puede destituir de nada. Pero lo que sí procede es el planteamiento de los procesos que correspondan de acuerdo al tipo de responsabilidad que haya producido la omisión del particular. Como ustedes saben, nuestras acciones o nuestras omisiones pueden producir diferentes tipos de responsabilidad: responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad hasta política, ¿no es cierto? En este caso, lo que tendría que evaluar la Corte Constitucional es el tipo de responsabilidad que acarrearía la omisión del particular y evidentemente plantear en este caso las acciones que correspondan, ya sea en la justicia ordinaria como en la propia justicia constitucional. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, me parece muy interesante, claro, a sabiendas de esta especie de, o mejor dicho, a sabiendas de la afirmación de que los autos de la Corte Constitucional en este tipo de cuestiones son inapelables y sin embargo luego de la destitución se ha producido una restitución en el cargo, de manera taxativa, de manera expresa, de manera literal, la prohibición que tiene el Ejecutivo de disminuir rentas relacionadas con la educación y con la salud, especialmente en momentos de emergencia. Sin embargo de eso, fíjense ustedes cómo las sentencias que se han emitido al respecto dejan abierta la puerta a que esa cuestión suceda. Entonces, a mi juicio, la interpretación constitucional ha servido para algo positivo, como es el reconocimiento del matrimonio entre personas de mismo sexo, como es el retorno de jueces destituidos de mala forma, y también ha servido de mala manera, a mi juicio, como un mecanismo para, en este caso, dejar abierta la posibilidad de que, y de hecho, deja abierta la puerta de que se proceda con la disminución de las rentas a las universidades. Muchísimas gracias, estimado Damián, y a quienes nos han visto y nos han escuchado. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor, por su participación y por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos en este